El día de hoy vamos a dar continuidad con lo que corresponde al tema de enfermedad renal crónica. Muy bien, como pueden ver, vamos a hablar sobre las generalidades que nos dice la CADIGO, la guía CADIGO de 2023. Como sabemos, la CADIGO pues, es la guía más aceptada a nivel mundial y bueno, hasta la fecha no ha salido la actualización de lo que corresponde al año en curso. Vamos a hablar muy resumidas generalidades, esto meramente para puntualizar aquellos aspectos que no se hayan logrado profundizar con el estudiar de las guías, y con base a esto nos podemos ayudar para una mejor comprensión, práctica clínica y entender las generalidades en cuanto a su definición, fisiopatología, tratamiento, clasificación y demás. Muy bien. Lo primero que hay que mencionar, pues es lo que corresponde a su definición. Una definición que le podemos conferir y que es con base a esta guía de 2023, decíamos, es que consiste en una alteración, ya sea estructural o funcional. Hay que subrayar bien esto. Puede ser tanto una alteración estructural, es decir, de la anatomía del parénquima, o funcional del riñón, cuyo tiempo de duración sea mayor a 3 meses y que dichas alteraciones, ya sean funcionales o estructurales, tengan una implicación para la salud. ¿Correcto? Es decir, aquí estamos hablando de un grupo heterogéneo de etiologías y en sus componentes anatomopatológicos, funcionales, bioquímicos, fisiológicos y también. Muy bien. Por mencionar algunos ejemplos de estas etiologías estructurales o componentes estructurales, primeramente en esta columna, podemos mencionar una de las más prevalentes, que es la enfermedad poliquística renal, que con el tiempo pues llega a producir falla renal y por definición corresponde a enfermedad renal crónica. Muy bien. Por otra parte, aquellos pacientes con hipoplasia renal, aquellos congénitos de hipoplasia renal, aquellos pacientes monorrenos, es decir, con agenesia de un riñón. Por otra parte, el riñón en herradura. Todo esto que corresponde a alteraciones estructurales y por definición encajan en la definición de enfermedad renal crónica. Muy bien, porque a su vez llegan a condicionar de forma inherente la funcionalidad del mismo. Muy bien. En cuanto a las funciones, cabe recalcar primeramente, nuestro gold estándar es la tasa de filtración glomerular, ¿correcto? Cuando se encuentra menor a 60, muy bien. Otra de las alteraciones funcionales consiste en el índice de albuminuria, creatinuria por 24 horas, cuando este parámetro se encuentra mayor a 30, muy bien. Ya de aquí siguen alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones hematopoyéticas. Como sabemos, el riñón tiene muchas funciones. Alteraciones hematopoyéticas, hematuria, esto por daño glomerular, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, como podemos ver, hay varios componentes, pueden entrar un grupo heterogéneo de etiologías, pero tienen que encajar con estos parámetros para nosotros poder hacer la determinación de enfermedad renal crónica, ¿correcto? ¿Cómo es el tamizaje? El tamizaje, cabe mencionar que hasta la fecha no se ha logrado determinar un coste-efectividad bueno
lo suficientemente bueno para recomendarlo a la media poblacional, y por tal el tamizaje debe de realizarse en las personas que tengan factores de riesgo, desde hipertensión arterial, diabetes mellitus, que son las dos etiologías más importantes. Alrededor del 50% de las causas de enfermedad renal crónica corresponden a estas dos entidades, y en añadidura pues todas estas que destacan aquí, ¿correcto? Aquellos pacientes con un síndrome de falla cardíaca o de insuficiencia cardíaca, una lesión renal aguda puede propiciar por la noxa y por la injuria que representa a la larga un daño en el parénquima renal irreversible. Por otra parte, exposiciones ambientales, agenobióticos, personas que están viviendo en comunidades donde hay contaminación del agua, de la atmósfera, etcétera, etcétera, entre otras cosas, pues los fármacos que muchas veces son nefrotóxicos, en el caso de los AINES, en el caso de antibioterapias prolongadas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Las urolitiasis recurrentes también son factores de riesgo, puesto que cambian primeramente por la respuesta inflamatoria que provocan, y como sabemos la obstrucción de uréteres, cálices respectivamente, provoca cambios en las presiones hidrostáticas que de manera inherente esto pues alteran la presión positiva del filtrado glomerular, ¿correcto? Asimismo, pues las infecciones de vías urinarias también, por la noxa, por la injuria que van a causar a nivel glomerular y tubular. Enfermedades autoinmunes como el lupus. La autoinmunidad por sí misma es un factor de riesgo, pero muy concretamente el lupus, la marca la guía. Las nefritis lúpicas, las sabemos cómo se manifiestan, cómo debutan. Por supuesto, pacientes con VIH. Alteraciones gestacionales, deseamos pacientes con hipoplasia renal, monorrenos, etcétera, etcétera, incluso pacientes prematuros, también es un factor de riesgo. Mujeres que hayan tenido preeclampsia, volvemos a lo mismo de la inflamación, pacientes con gota, con hiperuricemia, y por supuesto pacientes con historia familiar. Si nos vamos a las toxicomanías, aquí destacan principalmente el tabaquismo. Muy bien, correcto. Entonces decíamos, el tamizaje se hace con base a estos factores de riesgo, puesto que no está justificado todavía en la media poblacional. Una vez que yo hago el tamizaje en este tipo de pacientes que tienen estas comorbilidades o factores de riesgo, y aunque están subclínicos, yo decido hacerles el tamizaje para mayor seguridad y por efectos preventivos. Una vez que me sale la tasa de filtración glomerular abajo de 60, o la albúmina creatinuria en 24 horas mayor a 30, yo en ese momento ya determino que existe daño renal, ¿correcto? Sin embargo, yo no puedo confirmar en este momento del tamizaje la enfermedad renal crónica, sino hasta 3 meses después, ¿correcto? Si posterior a 3 meses mis valores siguen alterados, que es por definición lo que me marca la guía, es el tiempo mínimo que tiene que tener el paciente con estas alteraciones, ahí ya yo puedo hacer el diagnóstico confirmativo. Muy bien. Sin embargo, yo puedo usar inclusiones clínicas, paraclínicas, para en ese momento yo inferir de enfermedad renal crónica, ¿correcto? ¿Esto para qué? Para no atrasarle el tratamiento, para no subestimarlo en ese momento y que sea un paciente sin ser atendido en ese transcurso de los 3 meses, ¿correcto? ¿Cuáles son los hallazgos de imagen principalmente e histopatológicos que yo voy a poder ver para inferir enfermedad renal crónica, es decir, que ya tiene mucho tiempo? Primeramente en el ultrasonido, lo más patognomónico sería el borramiento de la línea córtico-medular, ¿correcto? Es decir, se ve borrosa. No, eso me hace inferir que hay daño del parénquima renal por noxas e injurias, ¿correcto? Por otra parte, el adelgazamiento medular,
el adelgazamiento de la corteza se ve mucho más delgada. Por otra parte vemos riñones hipoplásicos menores, desde un tamaño menor a 11 centímetros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si el paciente tiene estos hallazgos imagenológicos, yo por ende voy a inferir que se trata de un paciente que ya tiene tiempo con ese daño renal, ¿verdad? La biopsia no está justificada por los potenciales riesgos que superan el beneficio, pero si lo ameritan las circunstancias, costo-efectividad, criterio clínico, aquí lo que voy a encontrar es fibrosis y atrofia esencialmente. Muy bien, que esto en respuesta al daño renal que está de manera crónica, ¿correcto? Muy bien, vamos a borrar de este lado para pasar vamos a hablar ahora sobre la clasificación. Vamos a usar un sistema que se llama CGA, ¿correcto? Es el que propone desde hace tiempo la CADIGO. Las siglas nos dan a entender C de causa, G de filtración glomerular y A de albuminuria. ¿Correcto? Yéndonos a la causa, tenemos en sus componentes anatómicos, las vamos a clasificar en función a cuál es la parte afectada o cuál es la causa directamente, valga la redundancia, ¿verdad? Están desde las glomerulares, que es la mayoría de parte, o sea, enfermedad renal glomerular, que esto es causado esencialmente por la nefropatía diabética y asimismo por la hipertensiva. Entonces la glomerular es la más importante, ¿correcto? De ahí siguen las túbulo-intersticiales, que generalmente arrojan más alteraciones hidroelectrolíticas. Por otra parte, las vasculares, aquí tenemos las angiopatías como la poliangiitis, poliarteritis nodosa, etcétera, etcétera, que causan, digamos, daño por una mala perfusión, incluyendo bueno, principalmente eso. Por otra parte tenemos las poliquísticas, que aquí por default tenemos naturalmente la enfermedad poliquística renal, ¿correcto? Entonces son estas 4 clasificaciones que ya mencionamos en función a la causa, ¿correcto? En función al filtrado glomerular, aquí hay varios subgrupos y es en función a pues la tasa de filtración glomerular, ¿correcto? Valga la redundancia. Tenemos aquí primeramente un G1, G2, G3. De G3 hay 2 subclasificaciones, el G3A, el G3B, G4 y G5, ¿correcto? El G1 va a ser aquel paciente con una tasa de filtración mayor a 90, ¿correcto? Que es el parámetro que casi nos habla de que todavía no hay una alteración real. Muy bien. El G2 va a ser de 60 a 89 de tasa de filtración glomerular. Y ya empieza a descender. El G3A, perdón, tenemos que es de 45 a 59. El G3B tenemos que es de 30 a 44. El G4 es de 15 a 29. Y el G5 son aquellos con menos de 15 de tasa de filtración glomerular. Muy bien. O aquel paciente con trasplante renal. Todo paciente trasplantado renal es por definición un G5, ¿correcto? Correcto, esto en lo que corresponde, decíamos, a la albuminuria, ¿correcto? Perdón, a la tasa de filtración glomerular.
Vamos a borrar para poner lo que corresponde a albuminuria. En la albuminuria tenemos, que es la que vamos a cuantificar en 24 horas, ¿correcto? Tenemos aquí 3 subgrupos. Tenemos al A1, tenemos al A2 y tenemos al A3, ¿correcto? Decíamos es la albuminuria por 24 horas. El A1 corresponde a una albuminuria menor a 30 miligramos por gramo. Muy bien. La A2 corresponde a una albuminuria de 30 a 300 miligramos por gramo. El A3 corresponde a una albuminuria mayor a 300, ¿correcto? Entonces, en función a esto, yo voy a clasificar a mi enfermo renal. Por ejemplo, es una enfermedad renal crónica de causa glomerular. De filtración glomerular corresponde al G3 o al G4, respectivamente. Y está en una estadificación de A2 con respecto a la albuminuria. Muy bien. Entonces, estos son los parámetros que yo voy a usar para clasificar al paciente y que estos mismos me van a servir para yo pautar el tratamiento. Muy bien. El tratamiento se centra esencialmente en disminuir o modular los mecanismos fisiopatológicos para evitar que la enfermedad avance ahora sí que lo más lento posible, ¿correcto? Vamos a borrar aquí para pasar primeramente al tratamiento no farmacológico. Muy bien. Tratamiento no farmacológico, bueno, la CADIGO nos recomienda un promedio de 150 minutos por semana de ejercicio. Muy bien. Correcto. Lo segundo que nos marca es cesación de tabaquismo. Este es lo segundo que nos marca. Nos habla también de una dieta, idealmente, basada en plantas. Muy bien. En cuanto a la ingesta de proteína, estamos hablando que, bueno, la CADIGO no recomienda disminuir la proteína, solo a partir de G3 a C5 se debe de pautar no más de 0.8 gramos por kilogramo de peso. Pacientes de G3 a G5, no más de 0.8 gramos por kilogramo peso de proteína. ¿Correcto? La guía también nos señala que esto no aplica para pacientes con caquexia, con enfermedades catabólicas que requieran mayor aporte de proteína por un balance negativo del nitrógeno, etcétera, etcétera. Muy bien, es decir, son generalidades, hay que usar inclusiones en cada paciente. Muy bien. Pacientes de G1 a G3. Decíamos, estos no se recomienda todavía disminuir la proteína, pero lo que se pauta es no exceder a más de 1.3 gramos por kilogramo de peso. Muy bien. Para evitar pues sobrecarga renal, mayor injuria renal y no comprometer todavía más el filtrado glomerular. Muy bien. Y en cuanto al sodio, nos recomiendan a partir de G1 a G3 empezarlo a disminuir. Sodio a partir de G1 a G3
no más de 2 gramos por día. Muy bien. Como siempre, generalidades. Va a depender, obviamente, del tipo de fármacos que esté tomando el paciente, si son diuréticos tiacídicos, de asa, ahorradores de potasio, etcétera, etcétera, y así como otras comorbilidades, ya sea de origen endocrino o subyacentes de origen renal, respectivamente. Muy bien. Esto es lo que corresponde al tratamiento no farmacológico. Muy bien. El farmacológico, decíamos, va en función a reducir los mecanismos fisiopatológicos para evitar una mayor progresión de la enfermedad. Muy bien. Primeramente tenemos a los antihipertensivos, ya sea para tratamiento de la propia hipertensión, que suele ser la comorbilidad más frecuente. Tenemos a los ARA2 o IECAS. Muy bien. Estos van a ser de elección cuando el paciente tenga proteinuria. ¿Correcto? O van a ser también de elección en aquellos pacientes con diabetes a partir de G2. Esencialmente van a ser estos los fármacos antihipertensivos de elección. Muy bien. Obviamente, si la TA no está en metas, ahí podemos agregar calcioantagonistas, betabloqueantes. Es decir, la guía no nos limita a un uso en particular de antihipertensivos, sino que nos señala que estos son los de elección en cuyo caso de que el paciente tenga proteinuria o sea un G2 en adelante. Muy bien. Por otra parte tenemos a los GLP-1. Son las incretinas. Aquí tenemos el caso de la DAPA, gliflozina. Por excelencia va a ser de elección en todos los pacientes con diabetes mellitus. Muy bien. Por otra parte tenemos a los inhibidores del canal del transportador de sodio y glucosa tipo 2, los ICGLT2. Aquí tenemos la semaglutida. Estos van a estar recomendados en pacientes a partir de G2 y con una tasa de filtración glomerular mayor a, ahorita les digo, perdón, mayor a 20, ¿correcto? Esto a fin de disminuir el periodo en que el paciente vaya a necesitar ya la terapia de reemplazo renal, ¿correcto? Esto tiene evidencia, apúntenlo, es muy importante. Esto ya se demostró que reduce, más bien que prolonga el tiempo del paciente antes de que necesite terapia de reemplazo renal, ya sea diálisis, hemodiálisis o propiamente el trasplante renal. Muy bien. Por otra parte tenemos los inhibidores del receptor mineralocorticoide. En este caso es el finarrenone, perdón. El finarrenone. Estos van a estar indicados en pacientes, todo aquel paciente con diabetes mellitus y con tasa de filtración glomerular, mayor a 25 y con relación a albúmina, creatinuria mayor a 30. Muy bien. Obviamente si bloqueamos el receptor mineralocorticoide, esto le ayuda al exceso de volumen, ayuda a eficientar el filtrado glomerular, eficienta el trabajo a nivel tubular, etcétera, etcétera. Muy bien. Y como decíamos, todo esto es en función a reducir los mecanismos fisiopatológicos para evitar que el paciente pues se deteriore que avance mucho su enfermedad. Muy bien.
Correcto. Ya hablando de la terapia de sustitución renal, que corresponde a la terapia de, de reemplazo renal, como decíamos, está la diálisis, la hemodiálisis y el trasplante renal. Muy bien. Aquí hay varios criterios, desde clínicos, coste, efectividad, para determinar cuál le conviene más al paciente. Por otra parte, también criterios en función a la tasa de filtración glomerular, que aquí en esencia va a ser una tasa menor a 15, muy bien. Correcto. Otro criterio es cuando hay acidosis metabólica que no se controla, hiperpotasemia mayor a 6, hiperpotasemia mayor a 6, o creatinina mayor a 6, ¿correcto? También un nitrógeno ureico mayor a 200. Todos estos son criterios para empezar terapia de reemplazo renal cuando pues estos parámetros permanecen refractarios y no se pueden controlar. Muy bien. Hasta aquí ha sido todo en generalidades. Perdón, el nitrógeno ureico es mayor a 100, ¿correcto? Mayor a 100. A partir de aquí ya que no descienda, pues es criterio para terapia de reemplazo renal. Como decíamos, estos son generalidades, lo estamos resumiendo para efectos de apoyarnos en lo que viene ampliamente explicado en las guías, y como siempre es para efectos didácticos, no para efectos de suplir consultas y demás. Esto va dirigido a la comunidad de la salud. Muy bien, hasta aquí ha sido todo, es un gusto como siempre y nos vemos en siguientes videos.